Bueno, ya estamos de vuelta de nuevo aquí en Alameda 67, aquí platicando con la doctora Silvina. Y bueno, nos quedamos en la sección anterior platicando precisamente acerca de, bueno, este golpe de Estado que hay en Guatemala. Y después comienza uno de los periodos más oscuros y terribles en la historia de Guatemala. Lo que me gustaría preguntarle, doctora, es que es en este periodo precisamente donde se llevan a cabo em, tácticas contra insurgentes de combate contra los sectores que están opuestos a la dictadura, a una serie de dictadores militares, particularmente el periodo de Efraín Ríos Montt es uno de los más sangrientos, bueno, donde se crean las patrullas de autodefensa civil, donde se dan diferentes matanzas. Y bueno, quisiera que nos hablara, doctora, un poco, reflexionando sí, a grandes rasgos sobre las peculiaridades de este periodo, las peculiaridades respecto al control civil, político y militar de este periodo. Fue un periodo muy sangriento, un periodo terrible donde bueno, hay verdaderamente de cómo aldeas completas fueron arrasadas, cómo se torturaba a las personas en la vía pública, bueno, una serie de cosas verdaderamente terribles. Y entonces, doctora, aquí se llega a mencionar que, bueno, las fuerzas militares llevaron a cabo experimentos de represión que, bueno, son muy, muy parecidos a los que se llevó a cabo en la Alemania nazi, en Argelia por los franceses, pero específicamente en Guatemala, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la configuración específicamente política de este tipo de represión en Guatemala, doctora? Bueno, todo lo que dices o lo que decís es absolutamente cierto, y peor cuando escuchamos los testimonios del juicio que se hizo de Efraín Ríos Montt y la sentencia de 700 páginas que está ahí esperando que se haga justicia, ¿no es cierto? Están ahí las 700 páginas a pesar de que lo absolvieron, ¿no es cierto?, de ser un genocida. Acá tengo el diario La Jornada del sábado 11 de mayo de 2013, donde estaba la portada con la foto de Efraín Ríos Montt que decía genocida. Una semana después decidieron que no lo era. Así están las cosas en Guatemala, ¿no es cierto? Y así hay también mucha gente que sigue luchando. El tema el tipo de contrainsurgencia y represión en Guatemala creo que justamente tiene mucho que ver con cómo cómo aniquilan a partir del 54 todo lo que se había logrado con la revolución. El 54 no es el derrocamiento de Arbenz, el 54 es, digamos, arrancar de raíz todos las utopías, los logros políticos y económicos y sociales que se habían dado de modo paulatino, incluso algunos muy, muy pequeños, pero eso había que arrancarlo de raíz. Y para arrancarlo de raíz, bueno, está Martí dice que los hombres se matan, las ideas no, pero bueno, parece que lo de matar hombres fue la forma de la contrainsurgencia en Guatemala, que es el primer lugar donde se aplica bien la contrainsurgencia de la mano de la Alianza para el Progreso. Estamos hablando del año 1962-63. La primera racia se hace en el 66. Y bueno, el problema es que las guerrillas que surgen a partir de los 60 ahí y los movimientos urbanos sindicalistas combativos no fueron, digamos, a pesar de ser sistemáticamente o a intentar el ejército de destruirlo sistemáticamente, volvían a resurgir y ya para fines de los 70 resurge con mucha fuerza el sindicalismo, a pesar bueno, de las innumerables afrentas del ejército contra ellos, y resurge lo que es el movimiento guerrillero y los movimientos en las montañas, ¿no? Y con los campesinos, algo que tardó en cuajar, pero que cuajó, y por lo tanto la contrainsurgencia fue fatal, digamos, porque de algún modo sí estaba funcionando
bueno, esta unión de intereses, de deseos, tanto de los indígenas que venían con una lucha, ya sabemos, centenaria, ¿verdad?, por la devolución de sus tierras y el respeto de su cultura y sus costumbres, y toda la izquierda, incluso izquierda eclesiástica, estamos hablando, que exige justicia, ¿no es cierto? Exige justicia, o por lo menos volver a esa Guatemala del 44, si se quiere. Bueno, la contrainsurgencia fue fatal, inesperadamente fatal, feroz, en el contexto, por supuesto, del triunfo del sandinismo también, y en el contexto de Estados Unidos perdiendo en Vietnam. Hay que acordarse de eso, lo que aplican mucho las Fuerzas Armadas, los caiviles, que son las tropas de élite guatemaltecas, una de las más sanguinarias sin duda. La primera escuela de Fuerzas de Operaciones Especiales de América Latina es la guatemalteca de principios de los 70, y una de las técnicas de los caiviles fue, por supuesto, esto de el napalm, la tierra arrasada, cosas verdaderamente inhumanas y fuera incluso de la imaginación de cualquiera. Yo los invito a los que están escuchando a que traten de conseguir, yo creo que tienen que estar online alguna parte de las declaraciones de la sentencia o en el juicio de Ríos Montt, y si no, hay varios libros, después yo puedo mandar las páginas web para que vean esas declaraciones si es que no las encuentran, sobre todo de las mujeres. El tema hubo un especial sadismo, especial violencia en contra de las mujeres, algo realmente truculento, el tema de las violaciones, el tema, por supuesto, de hacer las fosas comunes y enterrar a los niños vivos, bueno, cosas que no, es muy difícil de seguir enumerando, pero quiero rescatar y señalar y resaltar muy fuertemente que hay gente que en Guatemala sigue luchando, no solamente porque no se olvide esto, sino por hacer a partir de esto una Guatemala mejor, digamos. Y es todos los días. Está la gente de Hijos Guatemala, la gente de los distintos organismos de derechos humanos, incluso muchas ONG, que no bajan los brazos ante la permanente intervención extranjera en muchas cuestiones, ante la impunidad total de la élite local, y consideremos que el presidente actual de Guatemala es un ex caibil, nada más y nada menos, está implicado en los procesos de tierra arrasada de principios de los 80 y después trabajó para la inteligencia estadounidense aparentemente en los años 90, o sea que el panorama es complicado. Sí, claro, es la eliminación, el exterminio de la oposición a este tipo de gobiernos. Vamos a ir a una pregunta de Tania, después a una pregunta de César y al final daremos un minuto para preguntas del público. Tania. Bueno, quería regresar un poco sobre la cuestión de la Operación Éxito, de la participación de la CIA, la Operación PB Fortune, que fueron como las más importantes, estas dos operaciones en las que la CIA pues, tuvo un nivel de involucramiento que raya incluso en lo ridículo. Me gustaría leer un fragmento de uno de los documentos preparados por la CIA en 1995. ¿En qué consistía el programa aplicado en Guatemala? Bueno, decía, incluía el envío de tarjetas de luto a los líderes comunistas. Estas tarjetas de luto lamentaban la inminente purga y ejecución de diversos comunistas alrededor del mundo y daban a entender la ruina inminente del destinatario. La guerra de nervios contra individuos, como se le llamaba, también incluía el envío de ataúdes de madera, sogas de verdugo y bombas falsas a individuos determinados. En otro fragmento que maneja, fue escrito por Seltzer, por Gregorio Seltzer, uno, digamos, de los más importantes latinoamericanistas, señalaba, el complot incluía lanzar muñecos con paracaídas en el campo para convencer a los campesinos de que el ejército de Castillo Armas era más grande, y no nada más una banda abigarrada de mercenarios y exiliados descontentos como era en realidad. La CIA propagaba sobornos en efectivo a oficiales militares para que entregaran a su comandante, instalaran su propia estación de radio clandestina, difundieran en la noche sonidos de batalla para estimular el saqueo de la capital y finalmente enviaran pilotos americanos a bombardear edificios del gobierno. Entonces, bueno, hasta esas prácticas se llegaba en ese momento de crisis y la necesidad de recuperar
pues Guatemala de este proyecto revolucionario que se estaba instaurando, ¿no? Que se estaba llevando a cabo. Y bueno, volviendo sobre el tema más importante de este apartado, me parece que es muy importante decir que nos traigas al presente, nos digas qué tiene que ver todo esto que estamos comentando con Otto Pérez Molina, el actual presidente de Guatemala, ¿no? que fue partícipe, respaldó el golpe de Estado del 54, pero además no solo eso, sino que se le distinguió con la condecoración de la Cruz del Ejército de Guatemala antes de retirarse en el año 2000. Entonces, ¿qué contexto? O sea, ¿a dónde nos trae todo este contexto que estamos explicando y profundizando un poco? ¿Y qué tiene que ver con este presidente, ¿no? ¿Y qué está sucediendo hoy en día en Guatemala, Sil? Mira, lo que yo veo es esto, la pregunta una vez más, ¿qué democracia? ¿De qué democracia estamos hablando? Creo que en el caso de Guatemala hay que remitirse al proceso de los acuerdos de paz, que en apariencia fueron los más completos digamos, firmados en ese momento, comparados con el de El Salvador, etcétera, como unos acuerdos de paz que incluían digamos, el bienestar socioeconómico de la población y sobre todo que la inclusión de la mayoría de la población, que estamos hablando que son indígenas, ¿no es cierto? Una gran promesa, digamos, los acuerdos de paz firmados por todos los organismos internacionales, apoyados. ¿Qué pasa? Bueno, para mí, desde mi humilde perspectiva, digamos, ni la paz ni la democracia son posibles digamos, en una estructura absolutamente desigual. Por eso reivindico una vez más el proceso de democracia guatemalteca del 44, porque no se hablaba solamente de inclusión política y de participación digamos, en la votación, sino de inclusión económica. Eso era parte de la definición misma de democracia. Lamentablemente, sabemos que a partir de los 90, digamos, viene de antes, pero sobre todo en los 90 en América Latina y en Guatemala con los acuerdos de paz también, lo que se institucionalizó fue una democracia neoliberal. ¿Y qué pasa con la democracia neoliberal? Es una democracia formal solamente, vacía de cualquier contenido de justicia social. Y eso es lo que se está viendo ahora en Guatemala, que es una democracia de fachada, es decir, donde aparentemente las instituciones del Estado de Derecho funcionan, pero no funcionan, y donde puede haber un presidente que, si es un presidente democrático, se supone que representa a la mayoría de los y las guatemaltecos, y lo que se está viendo con la enorme cantidad de movimientos sociales dentro de Guatemala, con las demandas permanentes que hay por saqueo de tierras, por injusticia en términos de derechos humanos, por injusticia en términos de derechos laborales, por cuestiones de educación que no han sido subsanadas, porque como dicen ellos mismos, el peligro ahora es retroceder a antes del 44, eso es lo que dicen, vamos a volver antes del 44. Digamos, Otto Pérez Molina solo podría estar en este contexto, digamos. Él y el grupo que lo apoya y lo que él representa, ¿no es cierto? Que yo no creo que esté representando a la gran mayoría de los guatemaltecos, ni mucho menos, y creo que lo que está pasando, que se ve en todos en los medios alternativos sobre todo, es que la gente está haciendo valer su derecho de hacerse escuchar en las calles, aunque claro que la represión se hace evidente, y no solamente represión simbólica, si se quiere, sino represión física también, ¿verdad? César. Claro, sí, pues bueno, vamos a un corte musical. Antes de eso, pues seguimos con la lectura de poemas de Humberto Acabal. Les voy a leer Los vivos muertos. Los vivos muertos son los que cargan la palabra falsa, no tienen descanso. Aunque se escondan, la oscuridad será a un lado y los dejará desnudo. Esto es Alameda 67, estamos con la doctora Silvina Romano. Vamos a un corte musical.